Hola, soy Mijail y vamos a ver cómo agregar Firebase a nuestro proyecto de Vue. Entonces, a partir de nuestro código de configuración, vamos a instalarlo en CodePen. Si estuviéramos en una hoja normal, podríamos copiar todo este script, pero en CodePen solo vamos a usar este URL y vamos a agregarlo de frente en una de estas líneas, de esta forma. Ya está, yo lo había agregado, así que vamos a dejarlo una sola vez. Luego de eso vamos a ir a copiar nuestro variables de configuración. Vamos a ir al inicio de nuestro view y primero hay que pasarlo a nuestro ECMAScript 2016 para adelante. Vamos a ver que config es una variable que tiene diferentes llaves con un string para cada una, ¿no? Cada uno de estos strings es la clave para usar uno u otro servicio, es una clave de identificación. Ahora, esta variable config, este objeto config va a ser usado para usar la función initializeApp de Firebase, ¿no? Como habíamos visto en la estructura de objetos. Con esto vamos a llamar, es la forma de llamar a Firebase, pero esto lo que viene a ser es un objeto, ¿no? Según lo que habíamos conversado en la parte anterior. Luego de esto nosotros ya podemos usar todas las funciones pues de Firebase. Vamos a la documentación. Si vamos a la consola, vamos a comenzar por web y vamos a usar lo que es Firestore. Firestore nos dice primero que para comenzar debemos usar la función de acá, firebase.firestore, y nosotros, si queremos, lo podemos almacenar pues en la variable db. Ya, entonces nosotros vamos a ponerlo de frente, firebase.firestore. Luego nos dice que para agregar un dato podemos tener la función set, el método set o el método add. La diferencia de estas dos es que primero necesitamos una dirección, colección, documento, set, y este contenido se va a guardar en este documento que nosotros le estamos poniendo un nombre. O si no, si ese documento no tiene nombre, usamos add. Así que agregamos este contenido en un documento con un identificador, una clave única dentro de la colección que estamos nombrando. Para esto, antes de empezar, debemos de volver a nuestra base de datos, ir a reglas, y nosotros habíamos seleccionado que puedan leer todos y escribir todos los que habían iniciado sesión. Nosotros tenemos que eliminar esto porque vamos a empezar de frente con la base de datos sin el logeo, y vamos a quitarle esta última parte para permitir que todos lean y escriban. Si no, simplemente no va a ser ninguna escritura. Luego vamos a poner Firebase Firestore en nuestra función agregar info que ya habíamos desarrollado. Vamos a llamar a la colección, vamos a ponerle una colección de prueba para ver cómo funciona. Y primero vamos a probar con un string prueba y vamos a ejecutar esa función haciendo una grabación. Muestras es lo que nos resultaba de la parte del video anterior, y ahora he ejecutado esta línea más. Pero si volvemos a nuestra base de datos, está aquí, no hay ningún registro. Inclusive nosotros podemos inspeccionar lo que ha pasado, y nos dice: la función colección reference.add requiere primero un argumento de tipo objeto, pero ha recibido un string prueba. Este string dice: he recibido un string y yo solo puedo grabar documentos de forma de un objeto. Entonces nosotros siempre tenemos que ponerle una llave. Podemos, por ejemplo, content.prueba
y guardarlo dentro de una llave, ¿no? Esta es una estructura tipo objeto que ya conocemos, ¿no? Significa, ahora si yo pruebo, voy a grabar, ha aparecido aquí, no me ha arrojado un nuevo error, ¿no? Todo está ok. Vamos a nuestra base de datos, vamos a cerrar estas ventanas, vamos a cambiar de ventanita para que esto se actualice y listo, tenemos test, una clave única y un contenido igual prueba. Entonces ya funciona. Nuestra función está grabando información en nuestra base de datos previamente configurada, ¿no? Y ahora tenemos que grabar los datos que hemos obtenido. Entonces primero vamos a ver que nosotros hemos estado trabajando con string, con un tipo array, y el array no siempre nos permitió pues ponerle la estructura que hemos trabajado es el número del array y luego un string. Entonces nosotros tenemos que ponerle a cada uno de nuestros string la llave content. Entonces vamos a empezar así, content. Vamos a usar esta estructura, disculpen, otra llave más, haciendo que content sea igual, esta llave está de más. Este va a ser el nuevo formato de nuestros datos y va a cambiar esto aquí. Así que nuestra impresión, que solo dice ítem, vamos a llamar un elemento dentro de ese ítem que es content. Y listo. Y ya está. Ya tenemos la misma información que vamos a trabajar. Ahora vamos a hacer que nosotros tenemos dos variables de entrada, que es tipo y descripción. Entonces vamos a hacer que tipo, que colección sea el nombre de los tipos que vamos a grabar, tipo. Y aquí y descripción vamos a reemplazarlo por descripción. Listo. Entonces vamos a grabar un ejemplo. Vamos a decir nuestro número de teléfono, información, hacemos clic y vamos a comprobar que esté bien grabado. Vamos a cambiar. Tenemos información, una clave única, un contenido que es un content, que es nuestro número, ¿no? Entonces esto ya está grabando. Por cierto, agregué este código, es un botón que por ahora lo voy a borrar. Vamos a borrar para que esté igual que nuestro código que ya habíamos hecho antes. Luego de esto nosotros podemos eliminar esto ya. Simplemente esto sirvió para cuando estábamos grabando las variables dentro de nuestro código, variables estáticas. Ahora ya se están guardando las variables pues en la base de datos, así que no necesitamos ya esto, ¿no? Porque inclusive no necesitamos un identificador, porque siempre por Firebase les crea una clave única y ya guarda el contenido que recibe cada vez que se llama esta variable. Luego de esto nosotros necesitamos pues leer la información. Ese dato que se ve ahí es un dato que nosotros lo tenemos estático. Entonces lo que vamos a hacer, ya había avanzado con nuestro código, con el código, le quito los comentarios, leer información. Vamos a ver. Leer información es muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Es Firebase, Firestore, nuestra colección. En este caso ya sabemos que nosotros podemos llamarla por un tipo. Vamos a cambiar el código. Acá ponemos el tipo de información que vamos a llamar, ¿no? Y la nueva función, si antes aprendimos lo que es add, hay que regresar a nuestra documentación y vamos a ir a la parte leer, ¿no?
estábamos en consulta de datos, obtener los datos en tiempo real. Hay dos formas. Obtener datos nos sirve para hacer una consulta de la documentación bajo la variable get, bajo el método get, y obtener los datos en tiempo real bajo el método onSnapshot, que es tomar una fotografía, ¿no? Entonces nosotros vamos a probar primero con las dos. Get. Este get tiene una función de como una promesa y viene con un método dem, que es un método general que solo es para este get o para las funciones como add o un set. Este get es un método que se ejecuta cuando hay éxito. Entonces este método en este caso nos va a devolver una información, una data le vamos a poner. Esta variable puede llamarse de cualquier forma, como un gato, y vamos a imprimir su contenido. Console.log un gato. Voy a borrar todas estas funciones. Ya tenemos nuestra función tipo gato, pero nosotros deberíamos de crear un botón para leer la información, así como hemos hecho para grabarlo, ¿no? Pero Vue tiene otra instancia aparte de métodos que se llama created. Podemos escribir created recordando que esta fue después de las comas y acaba en una coma. Created function de esta forma, y aquí llamamos a nuestra función mediante el primero colocando this, porque va a leer nuestras variables, leer info, e info nos va a pedir pues un tipo de variables, que en este caso es información. Al leer esta información ya nos está ejecutando y vamos a ver qué es lo que ha traído esta variable gato. Como vemos aquí, gato ha traído este pequeño objeto que es un pequeño monstruo. Toda esta información, por acá vemos que dice snapshot, docs, document, query. Entonces esta información pueden leerla tanto en la documentación estándar, pero ¿qué es lo que pasa? Este gato es la información en bruto y nosotros tenemos que acceder a ella mediante es la información de una colección. Entonces accedemos a ella mediante la propiedad docs. Entonces aquí ya, sin agregarle docs, me ha traído pues un objeto. Si yo en mi base de datos le agrego un nuevo documento que le había puesto content, y aquí le agrego otro usuario, entonces genero otro documento aquí y voy a ver que aquí se ha mantenido en 1. ¿Qué es lo que pasa? Que este get le toma una foto a lo que hay en nuestra base de datos y luego la función se apaga. Esto lo podemos cambiar por onSnapshot para que siempre esté haciendo una lectura a los datos. Entonces aquí tenemos dos objetos. Si yo agrego un nuevo documento, le pongo content, aquí le pongo un correo electrónico, se ha generado uno nuevo, regresamos aquí y ha vuelto a leer y ahora me trae 3 objetos, pero esos 3 objetos todavía no tienen el formato adecuado, por lo que nosotros debemos de recorrer dicho objeto para darle el formato. Entonces vamos a través del método for, que seguro que todos lo conocemos, vamos a crear un ítem in. Esta es una variación del método for clásico, que es por cada elemento que tenga docs voy a llamar una clave ítem. Entonces gato.docs ítem console.log
Y de esta forma nos va a traer los objetos por separado. Si así antes lo traía todo junto en un solo array, ahora me trae 3 objetos individuales. Y a este contenido le puedo agregar el método data y me va a traer el contenido ya de cada uno de estos documentos. Entonces me ha traído 3 documentos, cada uno con la información que está guardado en la base de datos. Ahora, tengo que, para que esto se pueda imprimir en su lugar, ya puedo cerrar la consola, ya que nos entendimos. Mira, la consola de CodePen también me trae esto, el contenido. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro PUG lee el objeto de información, y a partir de esto, que es el objeto que está aquí, y a partir de esto imprime mi elemento. Entonces yo voy a eliminar esto, solo voy a dejar una información, un objeto de información vacío, sin nada acá, y vamos a pues llenarlo de esta información. Entonces digo, ¿y cuál es el método? Pueden pensar de que podemos poner this información es igual a gato y esto sería suficiente, pero nos va a traer un error, porque si nosotros aquí imprimimos un ítem, que es todo lo que ha traído gato, nos va a traer información que no conocemos. Entonces el método que he encontrado y el que recomiendo es hacer esta forma. Vamos a poner acá, dejar a gato. Vamos a crear una variable constante llamada el nombre que quieran. Yo siempre le pongo data de salida, out data, y es igual a un array. Este array data va a tener una llave. Esta llave va a llamar a la llave que nos trae la base de datos a través de esta propiedad .id, y esto va a ser igual al objeto. Y al final voy a copiar la información de outData de esta forma, y vamos a imprimir. Ahí está, llegó la información. La información ha llegado con content y todos los números. Aquí yo ingreso a cada uno de los elementos con content, así, y ya está. Estos datos ya vienen del servidor y ya no vienen pues de una variable local. Mi variable local está vacía y está leyendo pues la información que está en el servidor. Entonces yo puedo en este momento entrar aquí, poner un nuevo dato en información y ponerle, por ejemplo, el nombre. Guardo el nombre y pues aparece. ¿Cómo se están ordenando? De forma alfabética. En este momento se ordenan según su clave. Su clave, que es pues es este número mágico enorme. Entonces aseguro que a ustedes les va a salir en una forma desordenada. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Es llamar a la llave. Nosotros habíamos hecho esta forma, view for item in el nombre de un objeto. Ahora vamos a llamar item, key, y hasta index, que son los 3 elementos que puede traer view de un objeto, y vamos a imprimirlos. Imprimimos la key, vamos a imprimir el index y veamos lo que nos ha traído los datos. Nos trae la llave
del código y nos trae el número de orden del elemento, que empieza en 0, 1, 2, 3. Entonces este index vamos a prescindir, nos vamos a quedar con la llave. Vamos a agregarle, dentro de SP vamos a crear un botón, que es el que había eliminado hace un momento. Vamos a agregarle un evento, clic, y vamos a llamar a borrar info, y vamos a pasarle pues esta llave y le vamos a poner borrar. Entonces tenemos todo esto. Vamos a crear o a revivir a nuestra función borrar, que solo recibe una llave, y vamos a llamar a Firebase Firestore. Vamos a decir cuál es el tipo. El tipo. Sí, tiene que venir el tipo. Lo que pasa es que nosotros hemos creado tres tipos: un tipo de datos de información, estudios y lenguajes. Entonces tenemos que llamar a tipo y luego darle nuestra key. Ahora, ¿cómo le ponemos aquí el tipo? Pues se me ocurre, la forma más fácil es poner un string, información, sin tilde. Entonces ya en esta forma mi borrar info ya está recibiendo el tipo y la llave, que esto, nuestras funciones anteriores no tenían un documento específico. Siempre acá se llamó a todo el contenido de la colección y aquí se agregó un elemento a la colección. Así que esto sería un nuevo elemento que estamos usando, y la llave, que estamos incorporando pues esta misma llave, que es la llave que recibimos de la base de datos, y agregarle la función delete. Entonces si nosotros hacemos clic aquí, se elimina un dato y se ha eliminado de la base de datos. Entonces nosotros podemos eliminar todo y toda esta base de datos está desapareciendo, y empezar una vez más. Un nombre de usuario y listo. Hemos creado tres funciones: leer, borrar y agregar. O sea, leer todos, agregar un elemento, y lo que nos faltaría pues es un editar. Editar se hace a través del método update. Entonces vamos a poner aquí editar info function. Vamos a también a llamar al tipo y a la llave. Vamos a llamar a Firebase. Luego